Hey, ¿qué tal, gente super duper de Super Duper Math? Estamos aquí en un nuevo video donde vamos a estar abordando más temas de geometría plana. El día de hoy vamos a estar abordando temas sobre cuadriláteros, así que vamos a darle. Muy bien, para empezar con este nuevo tema que estamos viendo de cuadriláteros, lo primero que vamos a hacer es dar una pequeña definición, donde por cuadrilátero vamos a entender a aquel polígono delimitado por rectas que forman 4 lados, 4 vértices y 4 ángulos. Algunos ejemplos muy comunes de cuadriláteros, pues ya sabemos que es el cuadrado, el rectángulo, el rombo, romboide, trapecio y trapezoide, por decir algunos ejemplos. Donde, como se puede ver, la condición que habíamos dicho es que debe tener 4 ángulos internos con sus vértices, sus 4 lados, y si lo queremos ver también, pues ángulos externos. También aclarar que estos cuadriláteros se pueden clasificar de muchas maneras. Una de las clasificaciones más básicas y primeras es esta, donde vamos a clasificarlos en cuadriláteros convexos y cuadriláteros cóncavo, donde la característica es que en el cuadrilátero convexo todos los ángulos internos van a ser menores a 180 grados, y en el cuadrilátero cóncavo uno de sus ángulos va a ser mayor a 180. Se puede ver que es el mismo concepto. Tenemos 4 lados, 1, 2, 3, 4, y tenemos 4 lados, 1, 2, 3, 4. Lo que diferencia, recordemos, es que uno de los ángulos del cuadrilátero cóncavo es que mide más de 180. Ya de este tema vamos a estar viendo los cuadriláteros convexos. Por ejemplo, entre los cuadriláteros convexos vamos a tener donde tenemos el nombre, figura, y vamos a notar algunas características de este tipo de cuadrilátero. Por ejemplo, este cuadrilátero vamos a tener las características, le vamos a decir cuadrilátero o cuadrado, es lo mismo, que va a tener 4 lados iguales. Los ángulos, todos los ángulos son rectos o igual a 90 grados. Vamos a tener lados paralelos, que el lado paralelo se puede hacer con simbología así. La flechita significa lados paralelos, donde por lógica, si uno de los lados ya es paralelo, el otro también lo tiene que ser. Lados iguales, lo que habíamos comentado, que lo podemos delimitar con esta rayita. Diagonales perpendiculares, se puede ver, recordemos que las diagonales es la que parte del vértice a vértice. Tenemos una diagonal aquí, que sería la diagonal DB, y la diagonal AC. Diagonal 1, si lo queremos ver así, aquí lo voy a marcar, y diagonal 2. Donde otra de las características del cuadrado o del cuadrilátero es que esta diagonal de aquí va a ser igual a esta diagonal de aquí. Vamos a ponerlo aquí. Diagonales iguales. Y si lo queremos ver así, vamos a notar de esta manera, donde DB, o sea la diagonal, es igual a AC. Por ejemplo, para el rectángulo vamos a tener que dos de sus lados van a ser iguales. O sea, este va a ser igual con este, pero estos ya no van a ser iguales con este, sino que B va a ser igual con este de aquí, ¿verdad? Entonces serían dos pares. Ahora no serían los 4 lados iguales, sino que serían 2 pares iguales. Igual todos los ángulos internos iguales a 90. O ángulos rectos, voy a poner así 90. Un par de lados paralelos, recordemos cómo delimitamos que es, o cómo especificamos que es paralelo, va a ser con la flechita apuntando a la misma dirección. Esto significa que es paralelo. Puede ser este con este, o este con este, que ya sabemos
lo que significa paralelo es que la distancia entre los lados se va a mantener siempre igual en todo momento. Y diagonales oblicuas, es decir, ¿qué significa oblicuas? Que se intersectan en el centro, y igual que en el cuadrado, las diagonales tienen la misma distancia, es decir, este diagonal de aquí va a tener la misma distancia que este diagonal de aquí. Recordemos que las diagonales son así, entonces voy a anotarlo así: la diagonal AC es igual a la diagonal BD. Por ejemplo, en el rombo, que es la siguiente figura, vamos a tener que todos los lados, al igual que con el cuadrado o el cuadrilátero, todos los lados van a ser iguales. Entonces, lados iguales. Vamos a tener dos ángulos iguales agudos y dos ángulos iguales obtusos, que esa va a ser una característica del rombo. Siempre vamos a tener dos lados iguales, que puede ser este con este, que van a ser agudos. Recordemos que ángulos agudos significa que son menores a 90. Que por decir algo, vamos a poner que este ángulo aquí mide 60 y este ángulo de aquí va a medir 60. Es decir, es un ángulo inferior a 90. Es por poner un ejemplo. Y dos ángulos iguales obtusos, que podría ser este de aquí con este de aquí. Los ángulos en los rombos son opuestos, siempre van a ser iguales. Entonces, si este mide 60, este tendrá que medir 120 y 120. Recordemos también que una característica importante que se me pasó a mencionar acá, pero toda la suma de ángulos internos de todos los cuadriláteros o de todos los cuadriláteros va a ser 360, que se alcanza a apreciar muy sencillo: 90 más 90 más 90 más 90, 90 por 4, 360. Aquí también se cumple 360. Vamos a ver que aquí también se va a tener que cumplir y acá también se va a tener que cumplir. Muy bien. ¿En qué se diferencia, por ejemplo, el rombo con el cuadrado? Recordemos que en el cuadrado también todos los lados son iguales, pero las diagonales eran iguales en el cuadrado. En el rombo no. Entonces aquí sería diagonales diferentes. Pero siguen siendo perpendiculares. Aquí se alcanza a apreciar que estos son ángulos rectos. Diagonales diferentes, pero perpendiculares. Y por último, el romboide, que va a tener dos pares de ángulos como el rectángulo. Dos pares, no todos los lados son iguales, de ángulos iguales. Es decir, este va a ser igual con este y este va a ser igual con este. No todos los lados van a ser iguales, pero va a haber dos pares de ángulos iguales. Igual que con el rombo, vamos a tener dos ángulos iguales obtusos y dos ángulos iguales agudos. Y las diagonales van a ser iguales, pero ahora no van a ser perpendiculares. Diagonales iguales. Es decir, que esta diagonal, o sea, la diagonal en este caso AC, va a ser igual a la diagonal DB. Esta con esta. Aquí, por ejemplo, nada más recordar que el cuadrado, al ser una combinación de un rombo y un paralelogramo, pues combina ambas características. Las diagonales van a ser iguales, los ángulos son rectos, etcétera, ¿verdad? Y otra característica muy importante de aclarar, porque lo vamos a usar para los problemas. Recordemos que en la diapositiva pasada yo les dije que los ángulos van a ser iguales. Es decir, en un paralelogramo, este ángulo de aquí va a ser igual a este ángulo de aquí. Y también, por lo tanto, este ángulo de aquí, lo voy a poner así, va a ser igual a este ángulo de aquí. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, como ahorita, es el ángulo, estos dos de aquí están siendo partidos por una línea a la mitad? Resulta que podemos dividir ese ángulo en dos, como lo hicimos aquí: ángulo 1 y ángulo 3, y aquí podemos poner ángulo 2 y ángulo 4. Cuando pasen esos casos, los ángulos internos contrarios van a ser iguales. Por ejemplo, el ángulo 1 sería igual al ángulo 2, porque podemos ver que es su ángulo en la otra vértice y está del otro lado. O si lo queremos ver así, es el contrario. Vemos que
está del otro lado del triángulo, si lo queremos ver así. Entonces sería ángulo 1 es igual a ángulo 2. Y por ejemplo en este caso el ángulo 3, vemos que su contrario en el otro vértice sería el ángulo 4. Entonces ángulo 3 es igual al ángulo 4. Hay que recordar esta propiedad bien, porque va a ser una propiedad que vamos a estar usando para resolver problemas. Por ejemplo, ya por último, para ir terminando con este video de teoría, nada más aquí poner algunas condiciones que aquí les puse para cuando queremos demostrar que un cuadrilátero es un paralelogramo o cuando es un rectángulo, etcétera. Por ejemplo, ¿cómo vamos a descubrir que un cuadrilátero es un paralelogramo? Cuando tenemos mínimo dos pares de lados iguales. En este caso se cumple y sería un paralelogramo. También cuando los ángulos, como les había comentado, los ángulos opuestos son iguales, tenemos un paralelogramo. El cuadrilátero es un paralelogramo. Que paralelogramo, recordamos que significa que sus lados van a ser paralelos, es decir, este va a ser paralelo con este. Eso significa paralelogramo, un cuadrilátero que tiene lados paralelos. Y este va a ser con este, ¿verdad? Recordemos que cuando los ángulos son opuestos, entonces los lados se convierten en paralelos. Por ejemplo, un cuadrilátero en el que las diagonales se bisectan la una con la otra y lo que las hace iguales se convierte también en un paralelogramo. Este con este. Y ya si por default el problema nos dice, sabes que este lado de aquí es igual que el de abajo y aparte son paralelos, por lógica podemos deducir que este también va a ser paralelo. Entonces, si se cumplen algunas de estas condiciones, podemos determinar que el cuadrilátero es un paralelogramo. Y también algunas condiciones para determinar si el cuadrilátero es un rectángulo. Por ejemplo, si ya tenemos aquí, como se alcanza a apreciar, que tenemos pares de lados paralelos y un ángulo recto, podemos determinar que el paralelogramo es un paralelogramo, sí, pero también que es un rectángulo. ¿Qué significa rectángulo? Que todos los ángulos internos son de 90 grados. Que eso también nos va a servir para resolver problemas. Por ejemplo, si como aquí nos dice que aquí sería, que por ejemplo en este caso, donde tenemos un pequeño cuadrilátero y ya nos dice que este lado de aquí es paralelo con este y este lado de aquí es paralelo con este, y que el lado A y que las diagonales AD y CB son iguales, por lógica podemos decir también que esto es un rectángulo, un rectángulo. Por ejemplo, la regla 3, si todos los ángulos internos son congruentes, o es decir, son iguales, por lógica, para que todos los ángulos puedan ser iguales, la única condición en la que se cumple es que estos sean ángulos rectos. Recordemos que si todos los ángulos son iguales, sería igual a 4 ángulos. Suma de ángulos internos en un paralelogramo, ya les había comentado, es de 360. Dividimos esto, entonces el ángulo sería igual a 360 entre 4, que sería igual a 90. Entonces la única condición en que todos los ángulos son congruentes o son iguales es cuando todos los ángulos miden 90, es decir, es un rectángulo. Y por último, la última condición es cuando al menos tienes un lado y los demás son congruentes, o dos rectos y los demás son congruentes, también tenemos un rectángulo. Estos conceptos de aquí también nos van a servir para cuando estemos resolviendo algunos problemas. Muy bien, bueno, esperamos que este video de teoría te haya servido y en un futuro video vamos a estar resolviendo problemas para que puedas tener más claro estos conceptos que acabamos de ver. Así que suscríbete, compártelo si te gustó, dale like y todo esto. Nos vemos en otro video.